La historia de Anelis comenzó Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre, les quiero agradecer el apoyo que nos brindan y recordarles que además de YouTube, estamos también en Spotify, Apple Podcast y la mayoría de las plataformas de podcast más populares. ¿Recuerdan la aplicación Randonáutica? Pues nuestro relato de hoy, que nos manda nuestro amigo Richard, tiene algo que ver con ella. No olviden que si les gusta nuestro contenido, nos pueden ayudar suscribiéndose y dejando sus likes y comentarios. Nos ayuda más de lo que imaginan. Les sugiero el uso de audífonos, volumen arriba, luz apagada y disfrutar. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. Desperté exaltada y sollozando, completamente sudada. Aquella horrible pesadilla se venía repitiendo casi en forma calcada desde hace algunas noches, consecutivamente, como intentando alertarme de algo que hasta ese momento no comprendía en lo absoluto. En ella Andrés, mi hermanito menor, era jalado por los pies desde su cama por una entidad oscura y deforme. Su aspecto era huesudo y pellejudo, encorvada y con sus extremidades alargadas anómalamente. En ninguna ocasión podía distinguir su rostro con claridad, y en su andar, mientras arrastraba a mi hermano, parecía desvanecerse como una mancha de humo negro y repulsivo. Aquel horrible sueño terminaba siempre de la misma forma, con aquel ser huyendo por la ventana hacia una oscuridad abismante en las afueras, logrando únicamente ver el rostro lleno de pavor y aflicción de mi hermanito. Su mirada era estremecedora, como confundido de lo que sucedía, tan solo estirando sus brazos pidiéndome ayuda, justo sobre el marco de la ventana, con la mitad del cuerpo dentro para luego ser jalado con fuerza hacia la oscuridad. Aquella aterradora pesadilla me mantenía sumida en una angustia inexplicable, pues el sabor ingrato que dejaba en mí, sumado a la impotencia de no poder salvarlo de aquel ser, carcomían mi alma. Era solo una pesadilla. Intentaba convencerme, y cualquiera de ustedes lo haría. Pero había algo particular que hacía de esto algo escalofriante. Justo ese mes, se cumpliría un año desde que Andrés desapareció por algunos días, esfumándose de la nada y desatando los momentos más horrendos que una familia puede experimentar. 5 años tenía, cuando extrañamente desapareció desde el patio de nuestra casa, de la nada y sin explicaciones claras y convincentes. Donde jugaba y hacía travesuras como de costumbre, desapareció junto con el ocaso y sin testigos, para luego de 5 largos y angustiantes días aparecer de la misma manera, de la nada. Pero esta vez, a distantes kilómetros de casa, confundido, aturdido, sumido en un llanto incontrolable y con su ropa rasgada y putrefacta. Hasta hoy no hay certezas de dónde estuvo, de cómo salió de casa pudiendo recorrer tantos kilómetros solo, o si es que hubo la intervención de terceros que en todo este tiempo lo mantuvieron cautivo. A su corta edad y debido al trauma ocasionado por tan horrenda experiencia, ha sido imposible saber la verdad sobre los hechos de boca propia de Andrés. Luego de casi un año, ya no es aquel niño normal, alegre y amistoso que solía ser. Su actuar es similar al de un niño con autismo, totalmente ensimismado, no dialogando casi nada y con fuerte recelo al contacto con personas, incluso con nosotros. Papá y mamá siguen llevándolo a sus terapias, esperando que con el tiempo logre recuperarse. Creo que ahora comprenderán las razones de mis pesadillas y del por qué pongo tanta atención sobre ellas, siendo a la vez particularmente inquietantes, ya que siempre me pareció que detrás de todo esto hubo algo siniestro.
se han venido metiendo en mi cabeza como un virus oscuro, causándome angustia, intentando darle un significado. Pero también a veces siento que quiero tan solo deshacerme de aquella culpa, de mi responsabilidad de no haber hecho algo más aquel día que Andrés desapareció. Cuando le conté de mis sueños horrendos a Karen, mi mejor amiga, no dudó en apoyarme en mis teorías de que tenían algún significado y que debíamos buscar la forma de interpretarlos. Karen es muy creyente de las cosas esotéricas y también paranormales. Por ello tuve la confianza para relatarle estos extraños sueños y las sensaciones que dejaban en mí. Fue después de clases, cuando caminando de regreso a nuestras casas, que hablábamos de ello y de todo respecto a cosas extrañas, cuando ella me sacó de contexto para mencionarme de Randonáutica, aquella famosa aplicación cuyo objetivo principal es explorar lugares sugeridos por coordenadas aleatorias, pero que extrañamente en la web circulan un sinnúmero de videos donde usuarios han tenido experiencias bastante peculiares y sobre todo espeluznantes con dichos destinos. Por ello, la gran mayoría no dudaba en aventurarse, casi sugestionados con la idea de encontrar algún lugar inusual o quizás macabro. Yo ya sabía para dónde iba la conversación de Karen, y no se tardó mucho en proponerme una aventura. Fue llegando a la casa que me convenció de bajar la aplicación, dándome una instrucción algo espeluznante para su uso. Me afirmó que debía pensar en algo particular que quisiera encontrar o que estuviera en mi mente inquietándome, como si la aplicación fuese capaz de leer mis pensamientos y me fuera a dar indicaciones de dónde ir en base a ello. Fue ahí que comprendí lo que realmente quería Karen, y no era otra cosa que pensara o que me concentrara en aquellas pesadillas al momento de usarla, para ver a dónde diablos nos llevaría, casi como un juego divertido para ella. He de confesar que siempre he sido bastante escéptica, así que de inmediato me negué rotundamente a tal estupidez, inclusive con algo de molestia a su vez, por abordar lo que para mí era algo bastante inquietante, lejos de ser un juego. Sin embargo, por sobre lo escéptica soy más curiosa aún, razón por la cual al llegar la noche y en la soledad de mi habitación, estuve largas horas en internet viendo escalofriantes videos que circulan, casi todos ellos de usuarios explorando siniestros lugares, muchos encontrando ciertos significados a donde la aplicación los enviaba. Algo de miedo me abordó, pues cada video me llevaba a experiencias más oscuras y aterrantes, dejando de lado aquello y disponiéndome al descanso. Cerré mis ojos, pero no podía dormir. Estaba intranquila, y la imagen de Karen se venía a mi mente con aquel rostro emocionado por vivir una aventura, con la aplicación, con Randonáutica. También de mi mente no se iban aquellas pesadillas inquietantes que me atormentaban de sobremanera, y ya pronto mi cerebro recordó aquellos momentos horrendos vividos hace un año. Encendí la luz y me senté en la cama. Luego tomé mi teléfono casi instintivamente, cargada de una curiosidad enorme, que me fue imposible desestimar no usar aquella aplicación. Sin embargo, dudé unos segundos y cerré los ojos antes de operarla, escogiendo de inmediato la opción Anomalías, lo que concluyó dándome 3 ubicaciones, todas no muy lejos de casa. Cuando terminé de revisar las coordenadas, me sonreí de lo estúpida que era por ceder a la petición de Karen. Al día siguiente mi mañana fue como de costumbre, clases y más clases, y no fue hasta la salida cuando me encontré con Karen que recordé de enseñarle mis acciones de anoche. Le mostré aquellos lugares para luego nuevamente realizar juntas una nueva búsqueda en opción Anomalías. Quedé sorprendida al ver que me había vuelto a dar aquellas mismas 3 ubicaciones. Ya no tenía idea si era algo extraño o esto funcionaba guardando datos. Karen estaba emocionada, parecía una niña exploradora, embargada de una enorme emoción y dispuesta claramente a vivir la aventura. Su rostro me lo dijo de inmediato. No había duda en que quería que fuéramos rápidamente a las coordenadas aquellas, alentándome todo el trayecto hasta tal para convencerme. Claramente se quería aprovechar de la curiosidad que me caracterizaba,
Así que quedamos de reunirnos en un par de horas con nuestras bicicletas para realizar la aventura. Al fin de cuentas, las ubicaciones estaban relativamente cerca. Ya rumbo a la primera ubicación, por cierto, la más cercana, una extraña sensación me acompañaba. Era una mezcla de inquietud y miedo a encontrarme con algo desconocido, como en aquellos videos que abundan en las redes. Pedaleamos unos pocos minutos y al llegar, decepción absoluta, pues tan solo era la parada de autobús junto a la plaza del pueblo. Aprovechamos para descansar y observar nuestro alrededor, pero no encontramos nada inusual o significativo. Estuvimos bastante tiempo, a tal que el bus que viene del centro de la ciudad hizo su aparición viendo descender a varios de nuestros vecinos de regreso de sus trabajos. Y entre ellos descendió la nefasta vecina, doña Cecilia, la que dicen en el pueblo que es bruja, por lo extraña de sus actividades y de su ser en general. Aquella anciana no socializaba con absolutamente nadie, solo la veían entrar y salir a distintas horas de su casa, sobre todo por las noches, en donde no volvía hasta el amanecer, según las habladurías de la gente. Algunas vecinas más chismosas afirmaban que tenía pactos con el mismísimo diablo, que en su casa mantenía un altar a la Santa Muerte, donde realizaba sus brujerías y hechizos. Para muchos, era mejor no cruzarse con ella ni mirarla a la cara. Al bajar del bus, lastimosamente nos entregó una intensa y macabra mirada, que creo terminó siendo lo más escalofriante de nuestra primera ubicación visitada. La segunda ubicación nos tomó algo más de tiempo en acceder. Estaba junto a la carretera que lleva a la ciudad y a un par de kilómetros de nuestro primer punto. El lugar que marcaba la aplicación era un terreno justo detrás de una verdulería junto al camino. Había un enorme cerco de alambrada que protegía el lugar, que parecían ser terrenos agrícolas de alguna empresa. Sin embargo, había una parte que tenía una abertura, como que alguien hubiese roto los alambres con la intención de mantener un acceso ilegal al lugar, tal vez acortando el camino a otro destino, o bien para robar especies por las noches. Hasta ese momento, aquel lugar no tenía sentido alguno ni relación con el anterior. Solo nos dio curiosidad y algo de pavor cuando revisamos el tercer punto cuántico que mostraba la aplicación. Estaba a algunos metros de nuestra posición, casi en línea recta, obligándonos a pasar aquella cerca para acceder a él. Fue en ese instante cuando esto comenzó a inquietarnos, dándonos un escalofrío. Faltaban menos de 2 horas para el anochecer, por lo que dudamos en continuar la aventura, pero pues qué más daba, ya estábamos acá. Enganché mi chaqueta con una punta de la alambrada al cruzar por la abertura. Los primeros metros todo era terracería, y sin darnos cuenta, un sendero natural se formaba por el ir y venir de personas, y eso fue lo que nos ayudó a saber por dónde transitar. Luego de algunos minutos de pedaleo, aquel sendero desapareció abruptamente, dando espacio a la vegetación, limitando nuestro andar sobre las bicicletas, debiendo seguir a pie. Caminamos varios metros, cuando de pronto, ropajes sucios y podridos tirados nos llamaron la atención y nos inquietaron. No les voy a mentir, esto causó algo de miedo, pues nos pareció que tenían manchas de sangre mezcladas con suciedad. Karen envalentonada removió estas, notando que en su mayoría eran vestiduras de niños pequeños. Algunas parecían ser recientes, pero otras ya tenían algunos años, o al menos esto parecía por su nivel de putrefacción y desgaste natural, asqueándonos al momento de removerlas, pero sobre todo, horrorizándonos. Pronto el lugar se transformó en algo más aterrador, cuando frente a nosotros, enormes árboles daban la bienvenida a un espeso bosque, tétrico y oscuro, casi montado sobre unas colinas. Quedamos gélidas por unos largos instantes y sin decir palabra alguna, hasta que Karen rompió el silencio y dijo: «Pues, ¿qué esperamos? Entremos ya de una buena vez». Intenté negarme y convencerla de volver a casa, pero terminó ella convenciéndome a mí. Y ya luego estábamos bosque adentro,
sumidas en emociones que iban desde la emoción por la aventura hasta el peor de nuestros miedos. La luz natural pareció extinguirse a los pocos metros de internarnos, ocultando lo poco que quedaba del día en forma abrupta. Aquel punto que nos mostraba la aplicación parecía ya estar cerca, a tan solo unos minutos. Un silencio inquietante nos acompañaba, y solamente se rompía con el crujir de las ramas bajo nuestros pies. Sin embargo, pronto hubo un sonido aún más aterrador que nos hacía compañía. Caímos en cuenta de que ya no eran solo nuestros pasos los que hacían crujir las ramas. Alguien o algo nos seguía, o al menos merodeaba nuestro andar, aterrándonos de sobremanera. Pronto nos vimos varadas y gélidas a los pies de un enorme árbol, y con las pulsaciones al mil, totalmente silentes, intentando escuchar de dónde provenían aquellos pasos o aquella presencia que nos acechaba, aceptando que no estábamos solas en aquel inmenso bosque. Avanzamos rápidamente, y un claro se presentó frente a nosotros, retornando algo de luz que quedaba del día. El lugar era un verdadero círculo rodeado de árboles, solo con vegetación a nuestros pies de escasos centímetros. Habíamos llegado a las coordenadas exactas. Dejamos nuestras bicicletas y caminamos por separado algunos metros para explorar el terreno, cuando Karen me estremeció con un pavoroso grito que resonó como eco por las entrañas del bosque. Corrí hacia ella, quien espantada y con la mano en su boca miraba un montón de escombros apilados, cuyo contenido eran piedras y ramas apiladas y ropas similares a las encontradas en el camino, podridas y llenas de sangre, pero algunas de ellas parecían recientes y a medio quemar en lo que parecía ser una hoguera. Pero no fue solo eso lo que espantó a Karen. Restos de huesos calcinados y astillados eran parte del descubrimiento, sin tener claro si pertenecían a animales o tal vez a personas. Con un trozo de una rama escarbábamos aquel horrible hallazgo, removiendo cenizas y escombros. Fue ahí cuando encontramos más restos óseos. Pero esta vez era lo que parecía ser un cráneo, o parte de él, fracturado, y un trozo de lo que era una mandíbula no muy grande, más bien pequeña como el cráneo de un niño. Huimos despavoridas sin darnos cuenta si era en la dirección correcta. Estábamos pronto a salir del claro, cuando extrañamente un niño se cruzó frente a nosotros, haciendo crujir las ramas en su andar, y acompañado de una risita infantil pero muy macabra. Aquella terrorífica visión nos detuvo de golpe. ¿Qué rayos hace un pequeño a estas horas en un lugar como este? Tomamos prontamente otro sentido de huida, y perdiendo totalmente la noción de nuestra ubicación, seguimos despavoridas sin parar, topándonos ya nuevamente en el bosque con otra escena aún más macabra. Era una especie de cruz, improvisada con gruesos y desiguales troncos que yacían en el suelo, con su base ennegrecida por el efecto del fuego, y con algunas sogas amarradas en sus puntas. Karen intentó posicionar su mapa en el celular, lo que nos ayudó prontamente a dar con la salida. Salimos lo más pronto posible, y ya fuera del bosque, logramos subir a las bicicletas y pedalear sin parar hasta que llegamos nuevamente a la alambrada. La cruzamos rápidamente por aquella pequeña abertura, agitadas, pero algo más aliviadas. Éramos observadas por el dueño de aquella verdulería, que por cierto se disponía a cerrar su local. Al ver nuestro estado, se aproximó algo preocupado. ¿Qué les pasó? ¿Está todo bien?, preguntó aquel anciano, mientras se nos acercaba con buenas intenciones de ayuda. Apenas podíamos esbozar palabras producto de nuestra agitación. Casi nos perdemos en aquel bosque, respondió Karen, mientras intentaba recuperar el aliento. Tengan cuidado, muchachitas. Aquel bosque le pertenece a las brujas, aseveró con mucha seguridad y seriedad. Aquel hombre no estaba bromeando. Las he visto con mis propios ojos cuando transitan por aquel sendero. Cada cierto tiempo, se congregan en aquellas colinas a realizar sus invocaciones, hechizos e incluso sacrificios. Se puede ver desde la carretera las enormes hogueras cuando se esconde el sol,
como así también verlas llegar por las noches, en bolas de fuego. Cuando es temporada de brujas, cierro mi local más temprano que lo habitual. En más de una oportunidad se les ha visto transitar cargando sacos al hombro, supuestamente con niños robados. Aquella última frase terminó por revolver mi estómago, palidecer y sentir que mis piernas flaqueaban, agachándome a vomitar. Por mi mente pasó la carita de mi hermano y el recuerdo horrendo de aquellos días en que desapareció. Temblaba por completo cuando le pedí a Karen que nos largáramos de aquel lugar, apenas si podía pedalear. Era inevitable pensar en la idea macabra y horrorosa de que Andrés hubiese sido secuestrado por alguna bruja, dándole con ello mucho más sentido a mis pesadillas, en donde aquella figura oscura y anciana se llevaba a mi hermano. La idea era demasiado escalofriante y perturbadora. Sin embargo, luchaba para no convencerme de aquella teoría. Cuando llegué a casa, lo primero que hice fue preguntar a mamá dónde la policía había encontrado a mi hermano. Quedó completamente sorprendida por lo intempestiva de mi pregunta, luego de un año, intentando olvidar todo aquello. Lo que me dijo no solo reafirmó las escalofriantes teorías de mi mente, sino también me sumergió en un miedo nunca experimentado. Andrés había sido encontrado cerca de la carretera, casi a la salida del pueblo. Fue un chofer de autobús que frenó de golpe al verlo parado y en peligro, llamando de inmediato a la policía y brindándole la primera ayuda. Aquella parte de los acontecimientos no la recordaba, o quizás nunca quise oír detalles. Lo cierto es que aquel sector en donde apareció Andrés estaba a escasos pasos de aquella cerca donde nos internamos. Quedé sin aliento, paralizada, horrorizada. Andrés tal vez había sido robado por una bruja. Guardé silencio sobre aquellas aterradoras ideas, no compartiéndolas con nadie, ni siquiera con Karen. El miedo era tan inmenso que me impedía cualquier acción en esos momentos. Intenté aclarar mis ideas, unir los puntos y los antecedentes para tener algo más racional con quien hablarlo. Pero todo se hacía tan inverosímil. Ya por la noche, no lograba dormir. Tomaba una y otra vez mi teléfono y miraba aquella siniestra aplicación. Temía abrirla nuevamente y que siguiera alimentando todo esto y llenándome la cabeza de macabras ideas. Luego de tanto pensar, me venció el cansancio y logré conciliar el sueño. Obviamente con aquellas mismas pesadillas. Cuando desperté me di cuenta que no sentí la alarma. Era ya tarde y tenía clases, así que corrí para llegar a tiempo. A la salida no encontré a Karen, así que la llamé algo preocupada de inmediato. Ella no había querido asistir aquel día. Quedó bastante asustada con la última experiencia que también le había impedido dormir con tranquilidad. Ya de vuelta en casa, me dispuse a borrar la maldita aplicación de una buena vez. Pero por alguna extraña razón, realicé una última búsqueda. Esta vez quise ir más allá. Apreté la opción anomalía, indicándome tan solo una coordenada. Tardó algunos segundos su búsqueda, arrojándome el típico mensaje: anomalía dirigida por intención encontrada, más los datos de la ubicación. Cuando accedí al mapa, no podía creer lo que estaba en la pantalla. Era la calle continua a la nuestra. Para ser más exacto, una de las tantas casas. Dudé por horas, pero no podía quedarme con la duda. Por tanto, salí de casa completamente aterrada y temerosa en aquella dirección. Casi con angustia en mi pecho, observando en mi teléfono aquel punto azul en el mapa que me acercaba a cada paso. Doblé en la esquina y pronto estaba en la calle indicada. La tensión aumentaba a cada paso, incluso llegando a detenerme en un par de ocasiones y desistir. Cuando el teléfono me indicó que había llegado al lugar y estaba a mi derecha, levanté mi vista, descubriendo con horror y sorpresa que era la casa de doña Cecilia, la supuesta bruja del pueblo. Todos sabían dónde vivía aquella extraña anciana, y tampoco nadie se acercaba a este lugar ni por nada del mundo. Me paralicé del miedo por fracción de segundos, para luego regresar sobre mis pasos, casi corriendo mientras con mis manos temblorosas desinstalé la aplicación. Llegué a casa llena de pavor, azotando la puerta, y mamá notó mi estado,
preguntándome que qué diablos me sucedía. Estuve a punto de contarle todo esto, de lo espeluznante que era y mis teorías, pero desistí de aquello por evitar abrir heridas, para no revivir tan magros momentos familiares. No volví a hablar más de ello con Karen. Aún así mi cabeza seguía uniendo las piezas como armando un rompecabezas inconcluso, pues sentía que algo faltaba en todo esto. La parada de autobuses, aquel chofer encontrando a mi hermano en la carretera, aquel terreno y bosque supuestamente de brujas, las palabras de aquel anciano, el niño que se nos apareció en medio del bosque, los horribles restos óseos encontrados junto a la ropa, aquella maldita cruz siniestra y aterradora, quizá utilizada en sacrificios horrendos con niños expuestos al fuego. Era demasiado terror y todo muy inquietante, así que decidí olvidarlo por salud mental. Habían transcurrido un par de meses y parecía todo olvidado, incluso las pesadillas, pero aquel episodio con Andrés lo cambió todo. Fue como traer de vuelta todos los horrores del pasado. Era domingo por la tarde, cuando Andrés jugaba con su pelota en las puertas de la casa. El tratamiento lo había ayudado bastante y reaccionaba de mejor manera, pero esta vez no le quitaba los ojos de encima, sin perderlo de vista en ningún segundo mientras fumaba un cigarrillo. Fue de la nada, intempestivamente, cuando quedó inmóvil y sin reaccionar, momificado junto a la reja observando hacia el frente, casi como poseído o hipnotizado, atraído por algo o alguien. Le hablé un par de veces, pero no reaccionó ni siquiera volteando su cabeza. Preocupada me acerqué rápidamente a él para ver qué tenía y cuál era su atención en la calle. Su orina cálida corría por sus piernas, dejándome ante la tierra bajo sus pies. Exhalaba muy agitado, completamente aterrorizado. Lo sacudí suavemente, pero no reaccionaba, y su cara estaba completamente pálida y sus ojos sumergidos en el horror. Levanté mi vista hacia el frente y pronto encontré la razón. Aquella anciana le devolvía la mirada con ojos inquietantes, siniestros y amenazantes. Era doña Cecilia, la bruja, esbozando una leve sonrisa y llevando su dedo índice a la boca con un gesto claro de callar. Esa era la pieza que faltaba para completar este espeluznante rompecabezas. ¿Y tú? ¿A dónde te ha llevado Randonáutica?